Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN, 12:30 del mediodía, fin de semana. Mucha atención que hace algunas horas hubo un fuerte terremoto en Japón. El movimiento fue de 7.6 de magnitud. Paola, lo más grave es que a esta hora hay alerta de tsunami en por lo menos 3 provincias de ese país, allí en el país asiático. Sobre las 11:35 de la noche, hora local, un terremoto de magnitud 7.6 sacudió el nororiente de Japón. El epicentro se ubicó a 74 kilómetros de las costas de la prefectura de Aomori, a una profundidad de 544 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. La emergencia obligó a activar las alarmas ante un posible tsunami. Ya fueron reportadas olas de unos 40 centímetros en los puertos de Mutsugawa, en Aomori y Urakawa, en la isla de Hokkaido, antes de la medianoche. El movimiento telúrico también se sintió en Tokio. Instruí de inmediato que se proporcionara al público información oportuna y precisa sobre tsunamis y evacuaciones, que se implementaran plenamente las medidas para prevenir daños, como la evacuación de residentes, y se determinara la magnitud de los daños lo antes posible. Las autoridades pidieron a cerca de 13.000 personas evacuar hacia refugios cercanos. Japón es considerado uno de los lugares con mayor actividad sísmica. Según expertos, cada 5 minutos se reporta al menos un temblor. La de ayer fue una noche de velitas, una noche en la que sin duda esperamos todos hayan pasado con sus familias. Sin embargo, en materia de quemados, pues hay que decir que la cifra es agridulce. Pues Rosy, sabemos que hay una reducción a nivel nacional y esto es bueno, pero tampoco es motivo para celebrar, porque todavía se siguen registrando casos y lo ideal es llegar a cero. Vamos a revisar esta noticia desde varios puntos con nuestras periodistas. Marcela, arranquemos con el balance de Nacional. Paola, Rosy, buenas tardes para ustedes y para todos los televidentes. El Instituto Nacional de Salud reveló las primeras cifras de personas lesionadas por la manipulación de la pólvora entre el 1 y 8 de diciembre, reportando 279 casos, con una reducción, como usted lo mencionaba, del 28,3% en comparación al año pasado. Sin embargo, en esta noche de velitas se reportaron 172 casos. ¿Y saben qué es lo más alarmante de estas cifras? Entre el 1 al 8 de diciembre es que 86 casos fueron menores de 18 años. Seguimos insistiendo, alejen a los niños de estos artefactos pirotécnicos. Revisemos también los territorios del país donde más se registran estos casos. Está Antioquia, Bogotá, Cauca y Cali. Por eso a esta hora también conectamos con Paula Sabogal. Paula, Bogotá es uno de los territorios con mayor casos de quemados. ¿Cómo transcurrió la jornada de anoche? Marcela, lamentablemente la gente cree que esto sigue siendo un juego y vuelve y pasa y no aprendemos. 18 personas resultaron heridas, quemadas por la manipulación de pólvora en la capital solo en la noche y madrugada de este 8 de diciembre. Lo peor es que casi la mitad de los casos son menores de edad. En total se reportaron 7 menores lesionados en esta noche de velitas. Los casos, no todos, hasta ahora lo que conocemos es que se registraron en la localidad de Engativá, Los Mártires y Usme. También en esta ofensiva que tiene la Policía Metropolitana de Bogotá han sido incautadas 1,8 toneladas en todo el mes de diciembre, una cifra bien importante. Y también hablemos del licor adulterado que provoca muchas de estas lesiones y la policía ha incautado 6.000 botellas en lo que va de 2025. Hablemos también del tema de orden público que preocupa también a las autoridades y aunque hubo un tema de reducción en el tema de homicidios, pues también preocupa. Se registraron 2.578 llamadas a la línea 123 por riñas. Se presentaron 3 homicidios, una reducción de 4 casos frente al año pasado y también de estos homicidios 3 personas fueron capturadas en las localidades de Suba, Usaquén y Tunjuelito. Lo más lamentable es que estos homicidios comenzaron todos por riñas. Rosy. Bueno, pues Paula, tenemos un invitado a esta hora, Ana María. ¿Quién la acompaña? Buenas tardes.
Claro que sí, compañeras, muy buenas tardes. Pues mira, hay algo muy preocupante para las autoridades en estos momentos y es que exista un subregistro en la capital. Si bien hay una reducción importante con respecto al año pasado, lo que dicen las autoridades es que durante las próximas horas pueden seguir llegando las personas hacia los diferentes centros de salud y ese es el principal llamado que hacen. Por eso conectamos a esta hora con el secretario de Salud encargado, Luis Alexander Moscoso. Secretario, hablemos de la importancia de que las personas asistan a los centros asistenciales. Sí, porque las personas consultan tardíamente y los reportes van llegando a las diferentes instituciones, pero no nos preocupemos por el reporte, ahora preocupémonos porque la gente asista a nuestros puntos de urgencia, a nuestros puntos públicos y privados para recibir una atención. Lo importante en este momento es minimizar los riesgos y que todas estas situaciones nos sirvan como un aprendizaje. La pólvora ha sido 18 personas quemadas, 7 niños, 11 personas hospitalizadas. Si bien puede ser unas cifras menores que otros años, no es un buen balance. No es un buen balance porque no queremos ningún bogotano lesionado, no queremos ningún niño afectado. Secretario, hablemos de otro tema muy importante y es que los padres de familia no crean que esto es algo menor, que no hagan un manejo en las casas, porque también es muy importante que aunque la quemadura se vea muy pequeña, asistan a los hospitales tempranamente. No, una quemadura sin atención puede infectarse y generar lesiones de piel o generar lesiones corporales grandes. Una persona que no atiende la quemadura puede hacer restricciones en sus articulaciones, en sus puntos de contacto, tema que nosotros podemos minimizar con un buen tratamiento médico. Tenemos en la ciudad los servicios, los recursos para atenderlo y yo creo que es lo más importante. Si sufrió una quemadura, diríjase al punto de salud más cercano y denos la oportunidad de ayudarlos y como siempre que nos sirva de experiencia para que no volvamos a utilizar la pólvora en ninguna de sus presentaciones. Secretario, muchísimas gracias. Por supuesto, estaremos muy pendientes de cómo avanzan los diferentes casos en lo corrido de esta tarde y seguimos haciendo el llamado a los padres de familia, a los ciudadanos, no manipulen pólvora. Vean que esto es de verdad afecta a los niños sobre todo, que es lo que más nos importa. Paola, siga usted con más. Ana, gracias por la información. Y es que miren, la cifra de quemados nunca va a bajar si siguen pasando cosas como las que les vamos a mostrar. El siguiente caso ocurrió en Antioquia. Allí a varios jóvenes les pareció que era buena idea hacer una guerra de bengala, pues como era de esperarse, salió mal. Una mujer que nada tenía que ver con ellos resultó con heridas graves. Por favor, ¿hasta cuándo vamos a seguir creyendo que la pólvora no es un juego? Y la que también estuvo marcada por la tragedia de los quemados fue la noche en el Valle del Cauca. Nos conectamos con Larry Escobar en el Valle del Cauca, pero también estamos con Julián Vázquez en Medellín. Larry, comienzo con usted. ¿Cuál es el reporte? Rosy, buenas tardes. Así es, mire, lo que indican las autoridades, no solo en Cali, sino en todo el departamento del Valle del Cauca, es que se registraron 27 nuevos casos de quemados en el departamento, es decir, se completan 43 personas lesionadas por pólvora, 12 de estos son menores de edad. En Cali se registran 13 casos. Las autoridades insisten y hacen un llamado a la ciudadanía para prevenir este tipo de prácticas, pues los menores son los más afectados. Varios de estos, como dice el secretario de Salud de la ciudad de Cali, perdieron sus falanges y algunos tienen lesiones oculares. Tuvimos lamentablemente 13 víctimas por quemaduras por manipulación de pólvora. De estas 13 víctimas, 4 de ellas fueron menores de edad, en edades de 2, 6 y 3 años respectivamente. Una de ellas con lesión ocular. Asimismo, de todas las víctimas están ahorita fuera de peligro. En Medellín reportaron un incendio estructural durante la celebración en la Noche de Velitas. La situación ocurrió en un apartamento en el piso 14 de un edificio. Julián, cuéntenos qué fue lo que pasó. Buenas tardes. Paola, 6 personas resultaron lesionadas, de ellas 2 por quemaduras y por eso están recibiendo atención médica en estos momentos, mientras que las otras 4 personas sufrieron afectaciones por la inhalación de humo. En cuanto a la emergencia que ocurrió en una unidad residencial del barrio Las Palmas, pues obligó a la evacuación de cerca de 150 apartamentos. No todas las familias salieron de sus viviendas, pero imagínense el susto porque nos cuentan que hasta el ascensor
televisor dejó de funcionar. Las causas de la conflagración, que dejó a una familia con pérdida total de todos sus enseres, pues se desconocen, y lo triste es que también falleció una mascota. Rápidamente 3 tripulaciones de bomberos se hicieron presentes, controlaron un incendio estructural en el piso 14 de una edificación de 25 pisos. Se debió evacuar cerca de 240 personas. 12:39, quiero volver con Paula Sabogal para que hablemos de un tema que sin duda dará mucho de qué hablar. Bueno, Paula, quienes vivimos en Bogotá sabemos que San Victorino es una de las zonas donde hay más vendedores informales y de paso invasión del espacio público. Pues ya hay una orden judicial al respecto. ¿De qué se trata? Es un verdadero dolor de cabeza, Rosy, recordemos sobre todo en el mes de enero se vuelve un caos. Pues mire, esta es una victoria judicial que logró la Junta de Acción Comunal del barrio San Victorino para recuperar el espacio público y que le ordena a la Alcaldía Local de Santa Fe, al IPES y al DADEP recuperar y desalojar a todos los vendedores informales, no sin antes hacer un plan muy detallado que incluye alternativas de formalización al término de 2 meses para los vendedores informales, registro y carnetización de 2 a 6 meses y toda esa recuperación del espacio público se tiene que hacer al término de 1 año. Una sentencia y un fallo judicial muy importante para recuperar lo que ha sido una problemática que se ha extendido a lo largo de más de 2 décadas. Gracias, Paula, por el reporte. Y miren, a quien le vamos a mostrar es a Pedro David Nieves, un hombre acusado de secuestro extorsivo, entre otros delitos, y quien hasta ayer estaba preso. Pues decimos que lo estaba porque ayer se fugó de La Picota. Según el reporte, fue ayer sobre las 4:20 de la tarde y lo hizo bajo la modalidad de cambiazo. Estamos atentos al desarrollo de esta noticia. El reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales en zonas urbanas y rurales del país se ha convertido en una verdadera amenaza de muerte para muchas familias que incluso nunca vuelven a ver a sus pequeños. Pues en esta nueva entrega de Infancia en la Mira, las autoridades revelan datos impactantes de cómo los violentos arrancan de sus hogares a niños, a niñas y también a adolescentes. Y a pesar de las cifras, este fenómeno no tiene un precedente similar en la historia de nuestro país. Los casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Las cifras que se encuentran reportadas, las cifras oficiales, pues no obedecen para nada a la cruda realidad que se vive en todo el territorio colombiano. Tratar a nuestros jóvenes para integrarlos a unos clubes deportivos que vienen personas del sur del continente para mirarlos y llevarlos al profesionalismo. Cuando ya los jóvenes llegan al torneo, lo que hacen es que ya le dicen, ustedes no vienen aquí a jugar fútbol. El futuro de Colombia hoy está en manos de terroristas. El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes es un fenómeno en crecimiento del que no se tienen datos reales. Solo en 2024, cifras oficiales evidencian que 463 menores fueron puestos al servicio de la guerra. Algunas familias no reportan estos casos por temor a las repercusiones, a las consecuencias por parte de los grupos armados organizados ilegales. Y algunos otros casos que son más crónicos, pues no saben aún que tienen a sus hijos, a sus hijas, al interior o sirviendo a estos grupos armados organizados ilegales. En 2024 el ejército recuperó a 447 menores de las filas de los grupos delincuenciales, cifra muy cercana a los que oficialmente registró la Defensoría del Pueblo como víctima de este flagelo. Esta variable hace que el ejército concluya que hay un subregistro del panorama real del reclutamiento para el que grupos delincuenciales utilizan las redes sociales para atraer a los menores. A través de darles un pequeño valor adquisitivo, dinero, armas, motos, celulares, para generar esas controversias mentales en los menores de edad. En este caso de las redes sociales, se dejan seducir y cuando ya los tienen, los victimizan y los reclutan. Las disidencias de las FARC son el principal reclutador de menores. Son responsables de más del 70% de los casos.
Otras guerrillas como el ELN, grupos paramilitares y de delincuencia común, también emplean esta práctica y someten a los pequeños a los más aberrantes vejámenes. Haciendo tareas de vigilancia criminal en laboratorios, en lugares en donde se desarrolla la minería ilegal. Territorios urbanos como el Oriente y la Ladera de Cali son foco de las redes de apoyo a la estructura Jaime Martínez. Integrantes de esas bandas engañan a adolescentes para entregarlos a las disidencias. Algunos de ellos incluso son llevados a otros departamentos como Meta y Guaviare. 2 jóvenes del barrio El Vergel, entre 14 y 16 años, fueron precisamente objeto de instrumentación por la criminalidad. Se los llevaron para reclutarlos, los jóvenes lograron evadir y no conforme con ellos, vinieron en su búsqueda y lo tocó a la familia que desplazarse para proteger a sus jóvenes. El panorama del reclutamiento es cada vez peor. El uso de redes sociales, invitación a adolescentes a supuestos eventos deportivos, niños que no superan los 8 años y que también son raptados por estos terroristas. En medio de esta barbarie, creen que tener un niño de 8 años, que es un caso muy crónico que hemos conocido, pues les representa a ellos una ventaja porque creen que pueden moldearle su comportamiento a muy temprana edad. Este año preocupa en Cali que la Personería ha documentado 10 casos de menores entre los 9 y 17 años que habrían sido reclutados por actores ilegales. Lo preocupante de ello es que 4 de ellos terminaron en el departamento de Huila. Uno de ellos murió fusilado por los terroristas mientras intentaba escapar de la guerra. Los demás jóvenes se encuentran desaparecidos y no se sabe nada. Para atacar este fenómeno, el Ejército Nacional lanzó la campaña Resguardando Sueños por una infancia pacífica, con la que busca sensibilizar sobre una realidad que podría estar viviendo en su propia casa. Lo que hacemos allí pues es hacer estos casos, generar sensibilidad sobre todos estos casos, pero además decirle a estas familias que no están solas. De los 463 menores que fueron reclutados el año pasado, 260 fueron raptados de comunidades de indígenas y afrodescendientes, poblaciones que siguen sufriendo sin piedad la crueldad de la guerra. 12:46. La vía entre San José del Guaviare y el centro del país lleva ya varios días bloqueada por comunidades indígenas. Pero, ¿qué hay detrás de estos bloqueos? Pues hoy revelamos que la guerrilla sería la verdadera responsable de la situación. Pilas de este informe de Giovanni Suárez. El departamento del Guaviare está prácticamente incomunicado con el centro del país. Comunidades indígenas y campesinas mantienen un bloqueo en la principal vía de acceso y salida del departamento. El motivo resulta insólito. Las comunidades indígenas de esa zona del país están exigiendo el retiro del batallón perteneciente a la Brigada 22 de Selva del Ejército, porque según ellos está ubicado en una zona que es considerada resguardo indígena. Pero estos chats, conocidos por Noticias RCN, revelarían las presuntas intenciones que hay detrás de estos bloqueos y de estas exigencias. Lo que ustedes ven son mensajes enviados por presuntos integrantes de las disidencias de las FARC, de alias Iván Mordisco, que según inteligencia militar estarían instrumentalizando a estas comunidades y apoyando los bloqueos, ejerciendo así presión para la salida del ejército de la zona. Mire, mi viejo, dígale a la gente que se pongan pero serios, hay una orientación y deben de cumplirlas. Todo mundo allá en el puente estamos agrupando a toda la gente y luego taponamos totalmente. Entonces, dígale a los señores presidentes que mucha responsabilidad y que se pongan pero serios, que no estamos jugando y si no, mándeme los datos, cuáles son las juntas que no se quieren sujetar y no quieren cumplir la orden. Lo indignante es que estas exigencias se hacen en un departamento que tiene presencia directa de por lo menos 6 estructuras de las disidencias de las FARC y en donde, según el más reciente informe de la ONU, hay aproximadamente 7.200 hectáreas de hoja de coca cultivada y que pertenecen precisamente a grupos como las disidencias de las FARC.
12:48, revisamos lo que es noticia en el mundo. Estamos a 2 días de la entrega del Premio Nobel de Paz 2025 a María Corina Machado y su mamá ya está en Oslo. A su llegada a Noruega se encontró con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien asistirá a la ceremonia. Corina Parisca de Machado dijo sentirse feliz y orgullosa. Además, la hija de la Dama de Hierro, Ana Corina Sosa, también fue vista en la capital noruega. Me siento sumamente feliz. Me siento orgullosa por lo que va a pasar mañana. Y quisiera que todo el mundo se sintiera como yo. 13 presos de la cárcel de Machala en Ecuador murieron por asfixia en medio de un presunto motín. Así lo confirmaron las autoridades luego de varias horas de especulaciones. Los decesos ocurrieron en la noche del 7 de diciembre en el penal, donde las visitas de familiares están suspendidas por motivos de seguridad. Al parecer, un explosivo lanzado con un dron cerca de la prisión sirvió para despistar a las autoridades. El Consejo Nacional Electoral de Honduras, el reinicio del escrutinio de elecciones generales del pasado 30 de noviembre. El conteo había estado detenido desde el viernes a causa de problemas técnicos. Por su parte, la candidata presidencial oficialista Rixi Moncada señaló que no reconoce los comicios porque ocurrió, según ella, bajo injerencia externa. Y el presidente Donald Trump dijo sentirse un poco decepcionado de Volodymyr Zelensky por, según él, no haber leído su propuesta de paz para dar fin a la guerra con Rusia. El mandatario estadounidense dijo que a los delegados ucranianos les gustaba la idea. Entre tanto, Zelensky sostuvo un encuentro con los líderes de Francia, Alemania y Reino Unido, quienes dijeron que quieren presentar planes firmes en caso de un eventual acuerdo de paz. Y les tenemos la historia de Luis Hart y Clara Marman. Ambos fueron secuestrados por Hamás en 2023 y aunque Clara fue liberada hace más de un año, Luis, por su parte, tuvo que ser rescatado. Esta es su historia. El 7 de octubre del 2023 marcó un antes y un después para muchas familias en Israel, entre ellas la de Luis Hart y Clara Marman, esposos que vivieron el mismo hecho desde realidades distintas, pues fueron secuestrados con toda su familia en el kibbutz Nir Yitzhak. Hoy comparten lo que significó atravesar ese día. Fue una emboscada preparada por el Hamás, que prendieron el fuego al lado de la fábrica. Cuando llegó el grupo de defensa, mataron a todos. Para Clara, hablar de lo ocurrido no es fácil. El paso del tiempo no ha borrado lo vivido y aún busca comprenderlo. Una de las cosas más difíciles en cautiverio es que el tiempo tampoco no pasa. Cada segundo es una eternidad. Luis también decidió contar su versión. Aunque estuvieron juntos en el mismo episodio, lo experimentó desde otra perspectiva. Pues protagonizó uno de los únicos 3 rescates con éxito por parte de las FDI. Y él nos miró así, viene y dice, no se preocupen, no estén nerviosos porque los hemos agarrado para hacer un intercambio con los presos nuestros que están en las cárceles de Israel. Se dio vuelta y se da vuelta otra vez y nos dice, yo los voy a cuidar. Nosotros todo el tiempo que estuvimos ahí sabíamos que en cualquier segundo se podían dar vuelta y pegarnos un tiro. Mientras tanto, Clara fue liberada en noviembre del 2024. Lo mejor que nos pudo pasar es ser familia, estar 5 personas de la misma familia, es mucho apoyo. Sus miradas se cruzan en una conclusión. Sobrevivir implica recordar y contar lo que ocurrió es también una forma de seguir adelante. Estamos viendo Noticias RCN de las 12:30 de 4 minutos. Revisemos más noticias porque los últimos 3 años en Colombia han sido los más violentos en mucho tiempo, por lo menos en materia de homicidios. Y no es percepción. Son las cifras que hablan de un incremento en las muertes violentas en el país. En este informe, Oscar Ramírez nos trae una radiografía. El informe hace una cruda radiografía de la situación de violencia en materia de homicidios en Colombia durante los últimos 3 años. De acuerdo con el estudio del Centro de Paz y Seguridad de la Universidad del Externado, en los primeros 3 años del gobierno Petro se registraron 40.663 homicidios, casi 3.000 más que en el mismo periodo de Iván Duque y por encima también del segundo mandato de Juan Manuel Santos. Este estudio revela cómo la nación continúa enfrentando uno de los momentos más complejos en materia de violencia homicida
y no se registra un descenso estructural, un cambio, un quiebre del control de esta complejidad de la violencia homicida. El año más crítico fue 2024-2025, con 13.817 asesinatos, un caso cada 39 minutos. La costa caribe lidera los aumentos. Bolívar, Magdalena y Atlántico registran incrementos históricos, impulsados por disputas entre el Clan del Golfo, disidencias y bandas urbanas. En contraste, Antioquia y Nariño muestran reducciones, pero los investigadores advierten que se debe al desplazamiento del crimen hacia otros territorios. El análisis evidencia que la expectativa de la denominada paz total no se ha traducido realmente en una reducción significativa de la violencia letal. Por el contrario, entre 2024 y 2025 se presentó el año más crítico desde 2014, con 13.817 homicidios. En el Catatumbo la situación es dramática. Tibú pasó de 29 a 129 homicidios en un año, con una de las tasas más altas del país. Bogotá tampoco se escapa. Aumentó sus asesinatos, según este informe, en más del 14% en el último año. La situación es de un alcance profundo. Esto querría señalar que en los próximos 20 años, si no se presenta un cambio estructural, un quiebre fundamental en la reducción de la violencia, se presentarían cerca de 250.000 muertes más. El estudio concluye que aunque 300 municipios no registran homicidios, los focos más críticos siguen creciendo en medio de la política de la paz total del gobierno nacional. Muy bien, y con esta información llega el momento de hacer una pausa aquí en Noticias RCN, pero ustedes quédense con nosotros, al regreso hay mucho más. Por supuesto que sí, vamos directo, con señal en vivo en la expedición hacia la Antártica en este día número 3. Ya volvemos. 1:15, gracias por continuar con nosotros. Hablemos de política y para eso de una vez saluda a Oscar Ramírez. Oscar, ayer les estábamos hablando a los televidentes de la inscripción de listas al Congreso y tenemos que decir que quienes hoy no lo hagan se quedan por fuera del 2026 porque el plazo se agota. Así es, Paola, pues hasta las 5 de la tarde hay plazo para que los diferentes partidos y coaliciones presenten sus listas al Congreso. La registraduría les ha llamado la atención porque esta es la hora y aún muchos no lo han hecho y puede colapsar el sistema más tarde. Es un trámite que tarda su tiempo por la documentación que se tiene que presentar y que se podía ir adelantando de forma digital, pero según funcionarios de la registraduría, muchos esperaron a hacerlo presencial y a última hora. Hasta el momento se han inscrito 9 listas al Senado y 335 a la Cámara de Representantes. Ayer les hablábamos de quienes les fueron negados los avales y las cabezas de lista también, pero hay figuras de todo tipo que quieren llegar al Senado y a la Cámara de Representantes en las próximas elecciones. Desde caras conocidas en la farándula nacional, hijos de caciques políticos y nombres destacados en el ámbito digital anhelan ocupar una curul allí en el Capitolio Nacional. Vamos a ver algunas de estas nuevas caras en los siguientes gráficos. Allá aparece, por ejemplo, en las últimas horas confirmó su candidatura Felipe Saruma a la Cámara de Representantes por el Departamento del Atlántico. Recordemos, creador de contenido. También aparece Walter Rodríguez, conocido como Walin. Es un influenciador petrista, hay que decirlo, también aspira a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico. Aparece Laura Beltrán, conocida como Lalis, también a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico. Por allí también aparece Alejandra Omaña, conocida también en las redes sociales como Amaranta Hank del Pacto Histórico. Recordemos, periodista y también creadora de contenido. Hay otras nuevas caras que aparecen como Alejandro Vergel o Alejo Vergel, también a la Cámara de Representantes por el Frente Amplio Unitario. Recordemos que Alejo Vergel está dedicado a hacer contenido también en apoyo al gobierno nacional. María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria, al Senado por el Partido Liberal. Allí también está Juan David Aristizábal a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal, un empresario, también emprendedor y profesor universitario. Y también Jason Estupiñán, muy conocido en las redes sociales como Bitter Jason, al Senado por el Partido Liberal. Pues estas son algunas de las nuevas caras que ya se comienzan a conocer en estas listas del Senado y de la Cámara de Representantes para las elecciones del próximo 8 de marzo. Ustedes tienen más.
Inicia el tercer día de navegación del buque ARC Simón Bolívar, que por ahora se encuentra en aguas panameñas esperando autorización para hacer el cruce por el canal. Angélica, Esteban, nos conectamos con ustedes de inmediato. ¿Cómo les terminó de ir anoche en la celebración de velitas? Rosy, Paola, Esteban, muy buenas tardes para ustedes y para todos nuestros televidentes. Día 3 de navegación, vamos bien. Recuerden que estamos fondeados en aguas panameñas. La maniobra se realizó ayer sobre las 3:30 de la tarde, pero Esteban tiene todos los detalles de cómo fue esta maniobra, Esteban. Claro, Angélica, el fondeo es precisamente que el buque se quede quieto en un punto parqueado, esperando la autorización de las autoridades marítimas para hacer el cruce por el Canal de Panamá, que se tiene pensado hacerlo el 10 de diciembre y que ese cruce va a tomar entre 8 y 10 horas. Pero para estar navegando y para llegar a ese punto estuvimos cerca de 280 millas desde Cartagena hasta aquí. Digamos que es una navegación más bien corta, pero ya estamos en este punto y será entonces el próximo miércoles cuando hagamos el cruce del Canal de Panamá y continuar nuestra travesía. Podíamos saltarnos nuestras tradiciones colombianas, una de las más antiguas y más queridas por todos nosotros, y es la noche de velitas, el día de velitas. Ayer estuvimos con toda la tripulación celebrando este importante momento, prendiendo nuestra velita y obviamente pidiendo por nuestra salud, nuestro bienestar y también por nuestras familias, Esteban. Y además qué diferente esa noche de velitas para nosotros los civiles, prendiendo las velitas aquí al frente de Colón, Panamá, que lo tenemos a nuestras espaldas, y además fue una noche bastante emotiva, pero también con mucha diversión, como parte de la familia de los leopardos marinos, ¿no? ¿Qué fue lo que más le gustó? A mí me encantó, oigan, el tamal que nos dieron ayer, espectacular, y eso que a mí casi no me gusta el tamal, la verdad, muy, muy rico. Esteban, ¿qué fue lo que más le gustó a usted? Los juegos navideños, la verdad, primera vez, juegos navideños, un 7 de diciembre, diferente. Aquí está la nota. Estudia con alta calidad en la Conrad Lorenz. Cumple tu propósito, sé líder e innovador. Aprovecha nuestros beneficios institucionales y transforma tu futuro. Matricúlate hoy. El buque ARC Simón Bolívar se unió a la época navideña, al Día de Velitas y a las tradiciones colombianas más antiguas y más queridas de nuestro país. Desde la preparación de los tamales. Tenemos tamales tolimenses, vienen acompañados con un chocolate súper casero, con canela. Hicimos también pan de queso fresco, hecho acá en el ARC Simón Bolívar. Hasta el 5 Kilo Lima Delta, que se alumbró para pasar un momento de nuestra nueva familia, la familia de los leopardos marinos. Le mando un saludo a toda mi familia, a mi mamá, a mi esposo, a mi tía en Cartagena y en Bucaramanga, que los amo mucho y los extraño. Quiero enviarle un mensaje a mi familia, los Vargas Fernández y los Perdomo, y pues a mi tierrita hermosa, el Huila. Envío un mensaje a mi madre, a mi señora esposa y a mi hija que están en casa dándome mucha fortaleza, apoyo en esta expedición. Cada uno con una velita personalizada entregada por los comandantes del buque para recordarnos que la familia está más cerca de lo que pensamos. Le mando un saludo a mis amados padres en el pueblo de Lomitas, corregimiento de la Cumbre Valle del Cauca, y a todo mi pueblo hermoso, que los quiero mucho. Prendí una velita por mi esposo, mi hija, y el día de hoy nació, no sé si se dice así, mi sobrina nieta, Alana. Entonces estoy muy feliz de hoy día 7 y compartir con esta tripulación este día tan especial para nosotros. Y que el espíritu navideño se vive en Colombia, pero también en Panamá. Prisa con juegos. Qué espectacular esa festividad, y ahí está ondeando entonces la bandera de Panamá, precisamente porque estamos en aguas panameñas y como siempre pasa, el buque debe izar la bandera del país al que haga alusión o en el que esté en este momento. Esteban, nosotros por supuesto seguiremos muy atentos de esta navegación. Tenemos algunas actividades esta tarde y las verán en todas las emisiones de Noticias RCN en la emisión de las 7 de la noche. Vamos a jugar voleibol, ¿no? Vamos a jugar voleibol. ¿Cuánto que le gano? Vamos a ver, primera vez que va a jugar. En los juegos nos fue bien. Exacto. Ganamos, yo creo, ganamos. Sí, de nuestro team fuimos los únicos que ganamos. Bueno, nosotros, por supuesto, en este momento estamos contentos, estamos felices, estamos full avante. Buen viento y buena mar.
Se les nota la emoción en la voz, pues que gane el mejor y que se sigan divirtiendo también en esta hermosa travesía. Gracias, muchachos, por el reporte. Estamos pendientes de la autorización para cruzar el canal. A la 1:24 p.m. hablamos porque en el departamento de Vichada se lleva a cabo el Festival del Correo Llanero, una actividad cultural que rinde tributo a las raíces de la región y que sin duda alguna brinda lo mejor de la cultura a los verdaderos amantes del llano, de la pesca y la música. En esta edición, el Torneo Internacional del Correo Llanero se fusionó con las tradicionales colonias, haciendo homenaje a la multiculturalidad de estas tierras donde predomina el joropo. Me siento embajador de esta música y agradecido pues por tantas invitaciones. El folclore se mezcla con las tradiciones ancestrales de los pueblos indígenas. Nosotros pues intentamos mostrar nuestra cultura porque queremos que toda Colombia sepa y que todavía existen pueblos indígenas que aún creen en sus creencias. Las actividades culturales reconocen también las tradiciones de quienes llegaron de diferentes regiones del país para quedarse. El Vichada tiene mucho por ofrecer al turista. Nuestros indígenas, nuestros campesinos, todos nuestros habitantes tenemos un potencial para mostrar. Variedad gastronómica, deportes, ferias de emprendimiento y conciertos se roban las miradas en esta festividad. Al final de esta emisión de Noticias RCN Fin de Semana, les agradecemos por haberse conectado con nosotros. Y les tenemos una invitación a que se queden conectadísimos con tardes de película, entregas muy buenas y a que nos volvamos a ver aquí a las 7 de la noche en una nueva emisión de Noticias RCN. Buena tarde para todos.